Muy buenos días a todos los que por allí se van conectando y nos van haciendo partícipes también de este momento que el Señor nos quiere regalar, que nos quiere compartir a cada uno de nosotros en el taller de San José. Entonces, dispuestos plenamente a vivir el amor más grande que el Señor nos procura, que nos invita también a cada uno de nosotros podamos hacerlo con total disponibilidad, con ese llamado que el Señor ha puesto en nuestro corazón, siempre de sentirnos llenos de su misericordia, de su paz, llenos del amor más grande que nos regala y que nos concede a cada uno de nosotros. Entonces, mientras se van conectando por allí, me cuentan qué tal está la recepción de la señal y si tenemos buena señal, y vamos a disponernos entonces para este día número 18 de nuestra consagración a Jesús por María. Le enviamos un saludito especial, hoy están de aniversario nuestros hermanos de Yuli y Jos y el cumpleaños también de Jos, entonces desde acá les enviamos de verdad muchas felicitaciones en este día especial para ellos. Vamos a disponernos plenamente, que el Señor vaya obrando sobre nuestra vida. Muy bien, vamos a disponernos para nuestra oración. Hoy quiero invitarlos a hacer una oración de silencio, de interiorización de verdad, abierta a esas gracias que el Señor nos manifiesta y que nos quiere regalar a cada uno de nosotros, que muestre su misericordia sobre nuestra vida y nos haga cada vez más dóciles, abiertos al amor de Dios Padre, que anhela y que pone en nuestros corazones siempre, para que sea Él que en su divina voluntad y en su divina gracia nos esté alentando siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, de infinita gracia y voluntad, actúa sobre nuestra vida, llévanos siempre a reconocer tu amor, tu gran misericordia sobre nuestra vida, a no desfallecer para que seamos siempre dóciles a tu gran compasión. Permite, Señor, en tu divina voluntad sentir y experimentar el llamado que tú nos has querido regalar. Muéstrate compasivo, misericordioso a todos los que estamos reunidos en torno a ti, que podamos experimentar siempre ese llamado que tú nos haces, Jesús. Cuando todo es incierto, eres la razón de mi alegría y mi cantar. Señor Jesús, que en esta mañana tu voluntad y tu gracia nos asista siempre con tu inmensa compasión, con tu gran misericordia. Enséñanos siempre el camino de tu inmensa voluntad y guíanos siempre en medio de silencio, siendo luz, siendo en medio del camino salvación. Y hoy día, Santa María en Sábata, consagramos nuestro día, consagramos todo lo que somos, sentimos y experimentamos también para vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh mi buen Jesús, toma hoy nuestros corazones abiertos para ti, que podamos consagrarlos, que podamos sentir siempre ese llamado que tú nos has hecho. Que aquí en el taller de San José todos nosotros podamos sentir el amor más grande que el Señor nos llama, que nos comunica y que nos da siempre. Y su gran compasión nos asista, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenos días nuevamente a todas las personas que ya se van conectando, que están aquí con nosotros compartiendo este espacio de fe, de amor que el Señor nos ha regalado. Gracias a todos los que se unieron ayer también a la conexión. Estábamos ahorita junto a los demás padres que estuvimos compartiendo por allí. Queremos de verdad hacer cada día más este proceso de evangelización digital, hacerlo más fuerte, hacerlo más, digámoslo de alguna manera, más lograr consolidarlo. Y bueno, contamos con sus oraciones plenamente, contamos con su ayuda delante del Señor, también intercediendo por todo este proceso de evangelización.
grandiosísimo, valioso, importante. Por ahí está Lore Mayor también, un saludito para ti, Lore, que está también allí súper atenta al taller, y que bueno, vamos avanzando también, vamos viviéndolo y vamos llevando también esta experiencia de fe, de amor que el Señor nos ha querido regalar como Ejército Mariano, como grupo de Padre Pío, a todas las personas que también hacen parte y que día a día queremos dar lo mejor de nosotros. Ahorita en la compañía de San José, que nos ha estado iluminando también para vivir este taller, para que Él, que ejemplo de Padre de Jesús, también a nosotros nos enseñe todo aquello que vivió, que compartió con Jesús y con la Santísima Virgen María. Vamos a leer hoy la consideración del día número 18. Dice: quiero ser el maestro de tu vida interior. Ven que las puertas de mi carpintería se hayan abierto. Ven, entra para que tengas una experiencia viva y cercana con Jesús. Ven y toma atenta nota de cada una de mis enseñanzas. Enseñanzas que te llevarán a una vida profunda de oración, de sacrificio. Enseñanzas que te adelantarán en tu vida interior. Vida interior que es fundamental para que llegues a la santidad. Quiero ser el maestro de tu vida interior. Déjame que actúe en tu ser. Así como le enseñaba al niño Jesús el humilde trabajo de carpintería, quiero enseñarte a ti el camino que te lleva al cielo. Quiero abrir tus ojos a una realidad. Quiero sensibilizar tu corazón a la voz del Señor, a la acción del Espíritu Santo. Ven, acércate al banco de carpintería donde debes tomar atenta nota. Puedes llegar a sentir muchas veces que te lastima, pero procura no herir. Pasa sobre la tabla rústica y púlela. Toma en tus manos la lija. O quiero tomar tu alma y con la garlopa de mi amor la quiero alisar, porque veo algo de rusticidad, brotes que a lo largo de tu vida te hacen daño, te separan del Señor. Siente deseos de aprender mi humilde oficio y verás la ganancia, los logros que alcanzarás en tu vida espiritual, en tu vida interior. Crecerás en tu vida interior en la medida que avances en el camino de la oración, en la medida que busques espacios a solas con Jesús y hables de corazón a corazón con Él. Crecerás en tu vida interior en la medida que vayas muriendo al mundo y des fin al hombre viejo y te hagas más espiritual. Crecerás en tu vida interior en la medida que frecuentes los sacramentos, fuente de gracia y de misericordia. Crecerás en tu vida interior en cuanto hagas penitencia y logres mortificar también tu cuerpo. Crecerás en tu vida interior en la medida que estés abierto a la voz de Dios. Amén. Bueno, hoy la temática la hemos querido centrar en algo que a veces yo creo que hablamos tanto, pero que nos cuesta en muchas ocasiones llevar a cabo, o por lo menos hacerlo como eficaz, ¿cierto? Siempre estamos hablando de nuestra vida interior, estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando ahorita en el taller de San José de una oración contemplativa, de una oración de silencio. Entonces hemos querido centrar hoy de una manera muy específica, hablar de la vida interior y contarles un poquito porque de pronto yo atendí un llamado, siento que ha sido un llamado de Dios a también experimentar una acción que es fundamental, que es necesaria, y es a partir de la oración de silencio que nosotros también debemos vivir. Entonces hoy la temática se llama vida interior. Algunos llamarán vida en el espíritu a aquella vida que procura prontamente la acción de Dios sobre nosotros. Para la vida interior hay que atender fielmente a una de las virtudes teologales. Cierto que son 3 las virtudes teologales y ustedes puedan atender allí y anotarlas. Son la fe, la esperanza y la caridad. Son teologales porque ha sido, digámoslo de alguna manera, otorgadas profundamente como un don, como una gracia. La fe, la esperanza y la caridad que procura adherir a nuestra inteligencia esa acción profunda que Dios hace para con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios ha querido obrar sobre nuestro acontecer y ha querido llamarnos a vivir una experiencia de amor maravillosa para con nuestra vida. Voy a hacer un pequeño break porque hoy me pasó algo fascinante, además de la reunión que tuvimos con todos los padres ahorita y que de verdad les pido oración. Ahí está el padre Borre, está el padre Eduard Gilbert, está el padre J, que es padre Juan Pablo de Chile. Todos los que vieron en el video que hace poco sacamos, bueno, estamos queriendo hacer comunidad de verdad y es algo bien bonito. Pero hoy, casualmente, en la mañana, bueno, la Eucaristía la teníamos a las 7:30 de la mañana. Y por esas cosas, siéntalo, yo lo sentí que fue mi ángel de la guarda, que eran las 6:30
bueno, antes de las 6:30, como las 6:20 más o menos, pum, desperté así como de la nada y rápido, y escuché una voz que me dijo, tienes que salir directo para el convento. Yo me traslado, son como unas 10 cuadras a donde celebramos la misa, que es la casa de las hermanas, y fue como que rápido, tienes que ir ya donde las hermanas. ¿Y qué creen? O sea, había una tempestad muy profunda, y esta mañana lo mencioné en la misa, que yo dije, hubiese formado de pronto toda una tormenta, no puedo trasladarme, ¿no? Porque además lo hago caminando y me voy caminando hasta allá. Y eso me pareció curioso, porque son las maneras como Dios manifiesta, o sea, son hechos sobresalientes dentro de la fe que nosotros podamos otorgar, pero que también manifiestan para con nuestra vida su presencia, su voz. En este día hemos hablado también de ese despertar de los sentidos espirituales, y yo creo que la fe atiende, ¿verdad?, el llamado profundo que el Señor nos hace. Hoy estamos hablando de la vida interior, de la vida en el Espíritu, para los que me están preguntando por ahí por los comentarios. Mira, la vida en el Espíritu te da esa docilidad. Algunas personas dicen, pero a mí ¿por qué Dios no me habla así? A mí ¿por qué Dios no me manifiesta de esa manera? Porque es que no se tiene que enterar uno como que de que tiene que ser un esfuerzo continuo. Por eso decía, la fe, la esperanza y la caridad son 3 virtudes teologales que adhieren prontamente a nuestra inteligencia, así lo define el catecismo, como parte de esas realidades que están llamadas a nosotros a vivir el esfuerzo espiritual que tenemos que vivir. Dentro de estas 3 virtudes teologales, sí, es más, Lore, le comenté a una amiga que también siempre asiste a la Eucaristía y estoy orando por ella, y le dije casualmente, sentí que fue mi ángel de la guarda. Créanme que si yo no me levanto, y justo llegué a la puerta, toqué el timbre de las hermanas y se vino la tormenta impresionante, que en otras ocasiones creo que una misa no la celebré casualmente por eso, y además era una misa especial por las familias, los que estuvieron allí compartieron de verdad esa experiencia de amor profundo. Ahí Lore los está invitando también a que pronto hablará de esos 33 días de los ángeles custodios, y créanme que es una cosa. Si ustedes en la vida interior, en la vida espiritual lo experimentan, invocar al ángel de la guarda como parte de su fe, seguramente lo sentirán, seguramente les hablará, seguramente les alertará de tantas cosas que vivimos diariamente. Entonces estaba hablando de esa acción espiritual que nosotros tenemos que vivir, que experimentar, que sentir, que hacernos. Mira, yo creo que la palabra es tan sabia cuando Jesús habla de que tenemos que hacernos como niños para poder llegar al reino de los cielos. Yo digo, el reino de los cielos que se va manifestando en nuestra vida continuamente, pero ¿qué pasa? En ocasiones a nosotros nos pasa que perdemos la inocencia, o sea, la inocencia espiritual, de dejarnos sorprender, de dejarnos sentir alentados por el amor impresionante del Señor para con nuestra vida. Y se trata de eso, de que todos nosotros lo experimentemos así, de que lo podamos sentir. Felicidades, ¿verdad?, para Estados Unidos hoy 4 de julio, ¿verdad?, en su celebración. Dios bendiga a todos los que están viéndonos y hoy hacen homenaje de verdad a esta patria, y oramos también por todos sus habitantes y todas las personas que nos ven. Entonces, dentro de las virtudes teologales, les decía, hay una búsqueda. Dios nos otorga, ¿verdad?, estos dones, en especial la fe, porque la fe tiene una profundidad necesaria justa a la hora de nosotros poder interactuar y buscar esa vida espiritual. Pero hay algo que evidentemente tiene que ser el esfuerzo. Para la vida de grandes místicos a lo largo de la historia de la Iglesia, el esfuerzo adquiere una connotación casi que, llamémoslo, de valor. ¿Cuál es la connotación? O más bien el nombramiento que se le da a ese esfuerzo continuo que debemos hacer para acercarnos a Dios, para procurar tener una vida espiritual más íntima, más profunda. Ora el labore, aquella primicia de San Benito Abad para con sus monjes luego de trasladarse de Oriente a Occidente, es muy profunda, porque está arraigada en que la oración me viene, ¿verdad?, esas acciones de adhesión a la inteligencia humana, física, de fuerza, como la fe, la esperanza y la caridad, pero que de mi parte, tiene que existir ese adherirme también constantemente hacia Dios y esforzarme. ¿Cómo me esfuerzo o cómo lo hago? A partir de algo que se llama la ascesis. ¿Qué es la ascesis? La ascesis es el esfuerzo, la búsqueda que yo tengo que también poner de mi parte, la disciplina que tengo que armar en mi vida espiritual. Nosotros no podemos ir como rueda suelta. Pasa en la vida diaria una rueda suelta, por ejemplo, alguien que diga, yo creo en Dios y creo en lo que Dios me revela.
¿verdad? Y creo en lo que Dios me va poniendo. Entonces Dios me reveló que la Eucaristía no es importante, que yo ore en mi casa. Eso recrea gran confusión porque está dado a tu querer, a tu prender, a tu parecer, perdón. La mente, nuestra voluntad, se ve muchas veces viciada. Cuando digo viciada, se ve acomodada a nuestro pretender. Entonces, ay, qué rico sería orar, por ejemplo, todos los días en la playa y no hacer más nada, ¿verdad? Es más, en la Edad Media hay una herejía que se llamaba el quietismo, que era de algunas personas que, como ruedas sueltas, por decirlo de alguna manera, pretendían decir, para mí la fe y la vida interior se vive estando quieto, o sea, estando en quietud absoluta y no pasa nada, no me preocupo por trabajar, no me preocupo por ir a la escuela, solo Dios, dedicado enteramente a Dios. No, algo muy distinto es la vida monacal, la vida que sin duda también busca la vida interior, el esfuerzo espiritual, pero que adquieres tus responsabilidades. Algunas personas dirán, ay, entonces ¿qué pasa con los monjes o las monjas que se van a un monasterio a vivir y a dedicarse todo el tiempo a la oración? Cuando hablamos de oración es porque también convierten su vida en una transformación profunda. Las monjas trabajan, lavan su ropa, hacen el aseo de la casa, tienen sus huertas, algunas hacen hostia, algunas tejen, algunas pintan sobre tela. ¿Sí me entiendes? Hay un esfuerzo, hay una ascesis que busca la vida interior, pero que no pretendas tú quedarte quieto allí como una piedra, y por eso la herejía se llamaba quietismo, que no buscas ni pretendes nada más y que todo va a llegar del cielo. Existe ese esfuerzo porque tienes que vivir una vida interior. Si yo, ahorita San José nos lo va a mencionar también, que busques, o sea, la búsqueda, una constante búsqueda de hacer vida interior, de hacer vida en el espíritu, que tiene que también basarse en lo que ya decíamos, esa adhesión de la inteligencia, y hay una gracia infusa sobre nosotros, que es la gracia que Dios otorga, ¿verdad? Pero que también procura de nosotros hacia Él. Y dos bases fundamentales pues que en ello lo demandan y que pretenden también a nosotros identificarlo, es poder tener ese esfuerzo. Entonces los monjes, las monjas, aun cuando su mayor carisma sea dedicado a la oración, ¿verdad? Es necesario que también exista un esfuerzo. Ora el labore es la adaptación de todo ese proceso de vida interior monacal de los padres del desierto, de llegar de oriente hacia occidente y cimentar profundamente ese tipo de espiritualidad. Entonces lo primero que vamos a buscar hoy, la temática, la vida de oración, o sea, la vida interior, de un crecimiento de vida en el espíritu, que constantemente nosotros lo tengamos bien fijado y que sabemos nosotros hacia dónde pretendemos ir, qué buscamos, qué estamos haciendo hoy, cuáles son mis capacidades y cuál es el esfuerzo que me va guiando también día a día en esa pretensión. Dice luego que entonces en nuestra vida interior debemos crecer en la búsqueda. Quiero compartir ahora otra parte que sería el número 2 de este taller, ¿verdad? Así está nuestro hermano Pablo Cifuentes, un saludo. Ayer tuvimos un encuentro con él sobre la fe muy bueno, y eso, el santo del silencio, San José, y nos muestra esa capacidad tan grande. Entonces, hablando del santo del silencio, que es San José, yo les quería compartir por qué a mí he recibido un llamado muy especial, y ha sido a través de la oración de silencio. Sé que muchos han estado adentrándose en el taller, haciendo sus momentos de oración, de intimidad profunda, de estar allí con el Señor. Pero mira, el silencio tiene unos frutos indescriptibles, o sea, es una llamada que Dios te dice: para silencia tu vida, detente a orar, ¿verdad? El punto número 1 es la vida interior. La segunda es la vida ahora en el silencio. Así, ejemplo de San José, como nos lo llama, es poder escuchar la voz de Dios. Hay un poema de San Juan de la Cruz que se llama Un silencio de amor, ¿verdad? El poeta del amor, aquel hombre que encontró de verdad fuerza, además que sufre todo ese proceso de reforma también, de estructuración de la vida religiosa, de la vida de esta orden también mendicante, de poder transformar y no quedarse con lo que meramente estructurado y vivido con los religiosos de aquella época, sino que se adentra en la espiritualidad. Y cerrado, porque fue encarcelado en su convento incluso por los otros monjes cuando él quiere hacer la reforma, habla del silencio de amor. Y San Juan de la Cruz dice: existe un silencio de amor que a veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Amado mío,
Y ese coloquio que vive San Juan de la Cruz, yo creo, es de un profundo enamorado. Cuando tú estás enamorado, a todos los que nos hemos enamorado en algún momento, a veces las palabras sobran. Simplemente estás con la persona que amas y compartes y ¿qué vas a hablar? Nada, simplemente se contempla, y yo creo que eso hace de nosotros también la vida interior y la vida espiritual como un esfuerzo valioso, especialísimo, que el Señor nos quiere compartir y que nos quiere hacer de verdad abiertos a su misericordia. Entonces, vida interior, vida de silencio es el punto número 2. Luego, la lectura hoy nos invitaba también a que seamos capaces de crecer. Yo ayer ponía el ejemplo del PPV, espero que lo hayan construido, que es su proyecto personal de vida, y el crecimiento espiritual se va evaluando. ¿Cómo evalúo mi crecimiento espiritual? No por cuánto tiempo de verdad paso o cuántas horas dedico a la oración. No, más que tiempo es saber encontrar el sentido espiritual que procura en mi vida una estabilidad, no solo física, no solo espiritual, sino física, emocional, que me integra a vivir cada día más conforme a lo que estoy orando. Hay una frase que yo me identifico muchísimo, además es como un legado de la orden de predicadores de los frailes dominicos, que dice contemplati ales tradenti, y esa sigla en latín va a significar para los frailes y para todos los que la escuchasen, que es contemplar para luego transmitir a los demás lo contemplado. ¿Qué refiere esto? Que la vida interior, que la vida espiritual, que la vida de silencio, que si tú dices ser en verdad bastante adorador, contemplativo, una persona de oración, tiene que verse reflejado en los demás, ¿verdad? Tiene que verse reflejado en la profundidad del trato, tiene que verse reflejado en que tu crecimiento como persona ya no es la misma que empezó aquel día. Yo creo eso que nos dice Dilia allí, es agradar a Dios en cada paso que nosotros vamos dando. Mira, se nota una persona cuando está llena del Espíritu de Dios, se nota una persona cuando habla, se nota una persona como mira, se nota una persona como restablece de verdad las cosas, cómo soluciona sus problemas, incluso los más pequeños, incluso cómo camina. Yo recuerdo que mi director espiritual decía, tienes que hacer que se te note, que la gente al caminar vea a Cristo, que la gente al percibirte a ti sin que les pronuncie una sola palabra y tú silencioso puedas hablar de Dios. Yo creo que esa tiene que ser en definitiva, o sea, nuestra misión, ¿sí? Nuestra misión está llamada a descubrir que en los detalles que yo pueda procurar para con mis hermanos logren contemplar a Dios. Entonces, un hombre de oración evidentemente es un hombre de silencio, y en medio del silencio, en la interioridad, en medio de esa intimidad profunda con Dios, la refleja hacia los demás. Es poder hacerlo, es ser capaz de que vamos creciendo. Entonces el punto número 3, que es ese crecimiento espiritual, tú aprendas a evaluar. Digo, ¿cómo está mi vida? Me paso 10 horas orando, pero media hora discutiendo con los demás, media hora quizás también peleando, haciendo problemas, hablando mal del hermano. O sea, es que evaluar. Nuestra vida interior tiene que reflejarse, tiene que verse reflejada a los demás. Poco a poco yo creo que he experimentado algo, y este es el punto número 4, que la vida interior te llama a que tú seas vocero de Dios. ¿Por qué lo digo? Y me va a parecer una irresponsabilidad decirlo, pero muchas veces el taller, las prédicas, evidentemente uno se prepara y durante el seminario estudias muchos años y lo vas como que consistiendo, vas haciendo todo ese proceso de inteligencia, de academia, de intelectualismo, ¿verdad? Pero me parece tan justo atribuirle a la acción viva del Espíritu cómo te va inspirando palabras. Créanme, yo escucho a veces el taller luego y a veces también las predicaciones y digo, ¿dónde salió esto? O sea, Dios le habla a uno al corazón a través de lo que tú te dejas inspirar por el Señor y de lo que Él te va mostrando y te permite comunicar a las demás personas. Entonces, un hombre de oración, un hombre que ha aprendido a vivir una vida interior, un hombre que ha encontrado en el silencio su fuente, su fuerte, que ha aprendido a evaluar, que ha aprendido a crecer poco a poco, entiende que su vida hoy, así como lo dicen por aquí, lo voy a fijar, el número 4, aprendes a ser vocero de Dios. Me gusta mucho porque cuando nosotros estudiábamos la vida profética, los profetas del Antiguo Testamento, siempre la definición que se da
es un parlante, es decir, es una bocina. El profeta se convierte en la bocina de Dios, por donde pasa el sonido de Dios, por donde pasa la voz de Dios. Y yo digo, ¿qué tan importante es poder descubrir de que Dios pasa por mí? O sea, su voz es la que se encarna para poder continuar, seguir predicando. Esto me llamaba mucho la atención el padre J, porque él es además de músico y ha estudiado toda esta parte de la voz, ¿verdad? Decía, tenemos que cuidar mucho nuestra voz, o sea, eso es lo que utiliza Dios como instrumento, y tenemos que formar también la voz, y en muchos caracteres y en muchas realidades características, yo digo, es real, porque Dios se vale de ti para poder transmitir tantas cosas, consejos, predicaciones, experiencias, por contar testimonio que ha suscitado Él, y que nos permite comunicar a nosotros tantas cosas maravillosas que sin duda alguna van haciendo parte de este caminar. Entonces vamos a recapitular hoy. Primeramente, estamos llamados a vivir una vida interior. Yo les voy a contar como parte de mi historia para poder contextualizarlo y por qué amo tanto la vida interior, porque amo tanto quizá todo esto, ¿verdad? La vida mística, la vida de los santos me apasionó. Cuando yo entré al seminario ya tenía como una estructura de cuentos, de historia fascinante de los santos. Entonces yo de muy pequeño a mí me narraba, yo tuve una tía religiosa dominica, y las historias vivas de San Francisco, las historias de San Martín de Porres, que me fascinaba, la vida de Santo Domingo, de todos los santos dominicos, era casi como un parámetro para encontrar en ellos mi superhéroe. Entonces yo decía, yo quiero ser como ellos. Por eso mi decisión primaria, mi decisión primera al decidirme por la vocación sacerdotal, decía, quiero ser como ellos, quiero ser fraile, quiero ser monje, quiero ser eremita, quiero vivir esa vida apasionada, pero también una vida de oración y de intimidad tan real, tan profunda con Dios, que a lo mejor no se logra distinguir. No se logra distinguir. ¿Por qué lo digo? Porque a veces creemos nosotros que el que más ora, que el que más íntimamente es aquel que es hermético, que vive silenciado, que se porta, Yo digo que hay muchas apariencias que pueden llegar a engañar. Mira, yo he encontrado en la vida religiosa, en la vida monacal, a lo más profundo, al interior de verdad, que luego cuando voy al seminario estudio a todos estos místicos, llevaban una vida tan especial y peculiar que muy poco quien se topara con ellos diría, es una persona asidua en la oración, es un místico, ¿verdad? ¿A qué me refiero con todo esto? Porque eran extrovertidos, porque mostraban alegría, porque mostraban una vida peculiar, común, natural a todos los demás. Podrían bien pasar desapercibidos con todos los demás, pero tenían encuentros maravillosos, místicos, extraordinarios con Dios. Hay una base que muy poco se estudia, por muchas personas muy poco lo estudian. Yo diría que tendríamos que ser más nosotros los que enteramente tendríamos que estudiarlo, y esa base que se llama teología mística. La teología mística contiene todos los sucesos, acontecimientos extraordinarios, naturales, pero también llenos de peculiaridad, porque a veces se nos hace absurdo pensar que Fray Martín de Porres podía levitar 2 metros sobre la tierra. Es decir, que podía cruzar y traspasar las paredes, que podía, bilocar, estar en 2 lugares al tiempo, que Santa Teresa recibió la transverbación en su corazón, que fue un flechazo de parte de un ángel en el corazón, y que luego cuando mueren evidentemente está su corazón flechado. Son cosas y acontecimientos místicos, pero cada vez muestran la naturalidad de la persona que pasa desapercibida. Todos estos tipos de acontecimientos de verdad yo creo que llenan, sustentan nuestra espiritualidad y que nos hacen posible. Les decía, a veces podemos caer en la peculiaridad de lo imposible. Es que son adaptaciones. Es más, una vez escuchaba a un hermano sacerdote y a mucha gente de que eso hace parte de la leyenda, de la parte fabulosa de los santos, pero que quizás no pasó así. Yo digo, cuidado, porque sí, este tipo de acontecimientos suceden, pasan, y si están narrados, créanme que pasaron por la rigurosidad que la iglesia la ameritaba, y donde habían testigos oculares, evidencia para que aquellos milagros, aquel tipo de acontecimientos fueran prescritos. Ya evidentemente podríamos nosotros decir los estigmas de Padre Pío,
el poder encontrar y poder al momento de la confesión, más que leer la mente, saber ese discernimiento de espíritu ante los pecados y acontecimientos que las demás personas tenían, y un montón de maravillas y acontecimientos. Pero miren la peculiaridad de Padre Pío, no se ufanaba o no se llenaba de soberbia al decir yo tengo esto, porque cuando eso pasa, cualquier vestigio de santidad se derrumba de inmediato. Pasaba desapercibido, pasaba como un fraile, como lo decía él, un humilde fraile que reza, o sea, una persona común del natural, y yo creo que eso es lo que hace también la misticidad tan profunda y tan hermosa y tan maravillosa de notar de parte de los santos. Eso es también, a veces algunos dicen es una epopeya, eso no fue tan allí, que de pronto San José, hay un San José, ahorita no recuerdo el nombramiento que se le da, ¿verdad? San José Cupertino, que era un fraile franciscano, pero es fascinante, volaba, parecía una cosa de locos, y cualquiera dirá, pues eso es fábula, eso es un poco de la invención. No, evidentemente eran acontecimientos que pasaban y que vivían todo este tipo de santos. Entonces, hablando de ese momento, de esa vida interior tan profunda, de esa realidad en la cual yo me dejo fascinar por toda esta parte de la teología mística, digo, falta. Hay un autor moderno, Bob, que decía que hoy para este tiempo Dios ha querido procurar y que dentro de la iglesia susciten muchos más místicos. Es decir, estamos llamados a ser místicos, estamos llamados a vivir en intimidad tan profunda y tan real como nos pretende y nos las procura llevar siempre el Señor para nuestra vida. Entonces, apuntar a eso, que la vida interior me lleve a mí también a la peculiaridad, que me lleve a mí a lo natural. Es evidente, yo he llevado como varios casos, ya logras tú como hacer bastante discernimiento de espíritu, como que logras dirigir a muchas personas que tienen este tipo de sucesos. Yo no soy el más santo, pero sí viví muchas experiencias, aún las vivo también, viví muchas experiencias recién entré al seminario, y ya te ayudan a determinar cuál es la actitud de, que cuando entiendes que viene de Dios y proviene de Dios, la actitud que tienes que tomar, cuál es la respuesta. O sea, he hecho acontecimientos que, por ejemplo, a través de los sueños, llamaba a mi mamá, me soñé esto, y a los días sucedía. Entonces son cosas que tú aprendes a vivir, a manejar, pero que también logras aprender a discernir, y que no lo vas vociferando, ya uno lo dice porque fueron acontecimientos que pasaron o que sucedieron sobre tu vida, pero que no vas como que llenándote de ese ego al querer pretender de que es un don, pero más que un don pareciese que fuese una capacidad tuya, ¿verdad? Que fuera una capacidad importante. Por acá nos dicen el patrono de los estudiantes, porque casualmente José Cupertino, ¿verdad? Aprendiendo les costaba mucho y tenía muchos errores y se equivocaba. Sería bueno, su película está en YouTube también, sería un buen recomendado, aunque dura bastante y un formato un tanto viejita, pero es fascinante. Entonces, este tipo de acontecimientos me fue llevando a una interiorización mayor. ¿A qué me refiero con una interiorización mayor? Mira, que hay un despojo total incluso de las palabras, que hay un despojo total incluso de una oración que se dirige tras tus peticiones, tu querer. Nosotros somos muy a lo natural, a querer orar por lo nuestro. Evidentemente, tú vas ante Dios a pedirle. Y hay que tener mucho cuidado porque la vida interior también supone de una aceptación para con tu vida, ¿sí? A mí me parece que en ocasiones yo digo, quien más crece espiritualmente es aquel que se ha despojado de sí, que es más que cuando tú vas a orar te sientes plácido, o sea, te sientes tan lleno, tan profundo del amor de Dios que ni siquiera te da por pedirle cosas, ¿sí? No está mal, yo no he dicho que no está mal la oración de petición, la oración de aclamación, la oración de palabra, de viva voz, no, sino que hay un instante de tu vida interior en el cual quieres, pretendes y deseas avanzar, en el cual te dejas llevar. Mira, la voluntad de Dios es perfecta, Señor, ahora quiero estar contigo, ¿sí? Tú eres un profundo enamorado. Cuando vas donde tu enamorada o vas donde tu enamorado, no llegas, quiero esto de ti, sino llegas a estar con esa persona, a deleitarte, a amarlo, a seducirte, a dejarte seducir por el amor de Dios. Y yo creo que eso es algo fascinante, es algo maravilloso que les pido, ¿verdad?,
que hoy sea un día para vivir, para deleitarnos, fuera cualquier petición, fuera cualquier deseo que estás pretendiendo. Hoy quédate con el amor del Señor, deleítate en esa intimidad, vamos al taller y vamos a vivirlo de esa manera. Más allá de la intimidad, bueno, existe esta parte que le decía yo de la vida del silencio. Quisiera hacer unos señalamientos. La vida de silencio tiene su origen propiamente en la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos, a veces a mí me asusta decir esto, pero podría decirlo con toda la autoridad y con toda la fuerza. A veces nosotros hemos caído en lo de nuestros hermanos protestantes, de creer que la oración, y lo que tanto Jesús también denunció de los fariseos, de que la oración no tiene que ser un montón de palabras rebuscadas, no tiene que ser el que más grite, ¿verdad? Que se hace un grito de oprobio, un grito que a veces aturde a las personas, o que se hace tanto escándalo que se queda un tanto en esa línea protestante. Y yo comulgo mucho también con algunos movimientos, pero que a veces se ha corrido, ¿verdad? Ese sesgo, se ha corrido esa línea por la cual también tendríamos que nosotros guardar lo que es parte de la verdadera espiritualidad cristiana, católica, que es esa parte de interiorizar, del interior nuestro, que nos mueve a la oración contemplativa, que nos mueve a la oración del silencio. Claro, habrá momentos de emotividad. Ayer Pablo, por ejemplo, en el congreso que tuvimos a través de Zoom, todos estábamos bailando, cantando, pero es genial, es especial. Pero que cuando vengan los momentos de poder lograr intimidad profunda con Dios, créanme, hay que vivirlo a plenitud, hay que hacerlo certero, hay que poder experimentarlo. Hoy yo siento que el Señor me está pidiendo hablarles de esto porque es muy necesario para la vida interior, y San José, que es un maestro de la vida interior, de la vida de silencio, nos llama a eso. Porque la vida de silencio surge tras de las primeras comunidades cristianas. Recordemos, los cristianos estaban siendo perseguidos, y aquí viene el momento de las catatumbas, viene el momento de hacer una oración progresiva, profunda, eficaz, de reunirnos en comunidad, pero en medio del silencio, en medio de la oscuridad y en medio de las antorchas que se encendían, ¿verdad?, en las cuevas, para poder celebrar la Eucaristía. Si vamos a los orígenes, evidentemente la Eucaristía no podía ser ruidosa, la Eucaristía no podía, digámoslo así, ser estrépita, porque estaban en profundo recogimiento. Y yo creo que nosotros, como cristianos católicos, sabemos que dentro de la liturgia, dentro de lo estructurado, está lograr, ¿verdad?, que el momento eucarístico, como lo hemos explicado en estos días, según toda la estructura que tenía Padre Pío, nos refiere a algo de intimidad profunda. Y a ustedes les va a parecer increíble, o sea, poco creíble, pero mira que los jóvenes están procurando volver a esa realidad. En estos días vamos a tener una invitada muy especial, que es Cindy Esparza, que es una chica artista católica, canta muy bien, pero además también ha procurado como que, mira, todos sus jóvenes, todas sus comunidades dicen, la Eucaristía tiene su fuerza, su intimidad, su vida de contemplación, su momento de estar allí con el Señor y poder descubrirlo de esa manera. Luego, en la Edad Media, esta condición de silencio, surge una transformación. Además de que surge en la vida monacal, pues que ya venía prontamente, algunos padres de la iglesia, son padres del desierto, que dijeron, está pronta la parucía, vamos a venderlo todo, lo dejamos todo y nos vamos a los desiertos. Más que vivir en la comunidad, vivían como eremitas, el ermitaño, aquel que vive a solas, ¿verdad?, en una pequeña cueva y se dedica a la oración. Este movimiento surgió en la Edad Antigua. Cuando llega la Edad Media, muchas reformas surgieron alrededor de poder contemplar la vida comunitaria como una opción, y surgen las órdenes mendicantes, más conocidas por nosotros, franciscano, dominico, luego carmelita, estas grandes órdenes, ¿verdad?, que para la historia de la iglesia tienen mucho que ver en la transmisión de la fe, pero con una profundidad real en que la vida monacal no se podría desprender de la acción. Y si algo tenían que ver ellos para predicar y anunciar la palabra, era visto desde la contemplación. Por eso recuerdo el lema de Santo Domingo de Guzmán, contemplar para transmitir a los demás lo contemplado. Es decir, sin oración no podemos ir a la acción. Evidentemente, la vida monacal, prontamente contemplativa, queda aún
restituida, pero llamados a vivir en comunidad. Por eso monasterio. El monasterio hay muchas celdas, llamémoslo así, celdas como un referente de esas pequeñas cuevas como padres del desierto vivían, y allí están haciendo vida comunitaria, pero también vida de silencio, vida de interiorización. Allí la vida monacal continúa, sesgada bastante muy fuerte el acontecimiento de Oriente, pero al llegar a Occidente, con la gran obra que hace San Bernardo de Claraval junto a San Benito Abad y aquella regla de vida, ora en labores, comienzan a instituirse muchos más monasterios, creando alrededor de las comunidades en lo alto de la montaña siempre un monasterio que velara por la oración de aquel pueblo, ¿verdad? Y el pueblo a su vez también ayudaba o buscaba que lo que ellos allí hacían casi que una ciudad alrededor del monasterio, porque cultivaban, porque hacían de su comida y todo lo que necesitaban dentro del monasterio. Luego esta vida de silencio, de interiorización, se fue extendiendo evidentemente a muchas ramificaciones, en muchas espiritualidades, muchas acciones de dones y carismas maravillosos que se fueron presentando a lo largo de la historia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el crecimiento espiritual nuestro responde a una llamada interior, ¿verdad? Responde a una llamada de poder entender cuál es lo más importante y prioritario. Es cierto que cuando Dios nos llama a nosotros, nos muestra un impacto. Mira, hay personas que Dios les llama hablándole a viva voz. En estos días escuchábamos el testimonio de Rochi Stevenson, por ejemplo. Dios le habló, se escuchó literal la voz fuera. Otros le hablará la voz al corazón. Otros le habrá sentir un gozo especial. Y está dando los primeros pasos. San Pablo, el Señor lo deja totalmente atónito ante su encuentro, lo enceguece y la luz que ve y la manera que le habla a Pablo, porque me persigue. Pero el legado luego de amor de Pablo continúa aún sin llegar a experimentar este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, porque si tú vas creciendo espiritualmente, no puedes estar siempre queriendo que Dios tenga este tipo de manifestaciones contigo. El crecimiento espiritual supone una madurez, el que has entendido que Dios es para ti y hay una certeza pronta de la fe que tienes. Yo siempre me cuido muchísimo de esto, y lo digo así porque la gente casi que comienza a volverse dependiente del tipo de manifestaciones extraordinarias. Allá hay una persona que reza y que te dice lo que va a pasar, todo el mundo se va y se volga. Yo digo, nos falta madurez espiritual interior. Hay mucha gente que viene, a veces o viene de otras ciudades, padre, queremos orar con usted, y yo digo, bueno, está bien. En un primer encuentro, Dios pueda que tome, que hable fuerte, que transforme su vida, que la persona se sienta tocada, que lo que tú le dices de verdad es evidente, que no tendrías por qué saberlo y pasa. Pero no puede volverse como una acción repetitiva, ¿no? Cada vez quieran venir a consultar, a que me digan, porque no funciona así. Es un crecimiento, y por eso a veces atiendo a de que no con todo el mundo oras de ese tipo de forma, porque puedes ocasionar también trauma, o puedes ocasionar, yo creo que, un pare a su crecimiento espiritual. Si esto ocurre, puede que también en otra ocasión venga y oren y no pasa nada, o que Dios muestre algo y no tienes por qué mostrarlo o decirle. A veces hay un afán luego, a veces este tipo de personas que el Señor manifiesta en algún momento de su vida, hay un afán por querer responder a todo el mundo que consulta, que puede estar sesgado por lo que yo quiero, por lo que me parece, y lo diga. Por eso el discernimiento espiritual tiene que ser fundamental. Nadie pasa por encima de su director espiritual, porque la obediencia, lo decía Padre Pío de Pietrelcina, es el único muro que el demonio jamás podrá cruzar. El sacerdote o apóstol está supuesto llevarte a un encuentro personal con Dios, sin duda. Mira, es instrumento para ello y te abre las puertas, pero tú también tienes que explorar tu espiritualidad. Tienes que ser capaz de crear enteramente una manera de cómo oras, de cómo transmites, de cómo procuras, ¿verdad?, alcanzar todos estos propósitos. Para ello la vida sacramental. Alguno de pronto viene, Padre, quiero una oración fuerte, que el Señor me habla. Yo digo, bueno, no hay otra oración más fuerte donde el Señor nos hable que, por ejemplo, la Eucaristía. Fuera de esa oración, usted no tiene otra. Entonces nos pasaba en ocasiones
Una persona, no, es que vamos a hacer una oración en el grupo con el Señor tal y es una oración poderosa. Yo le decía, bueno, nosotros acá tenemos la Eucaristía. No, allá es mejor porque el Señor te dice lo que va a pasar, lo que tiene y te dice lo de esta enfermedad. Yo digo, no, si estamos creciendo espiritualmente, vamos abriendo esos sentidos espirituales que nos dejan ver más allá de las apariencias. No podemos estar esperando el estruendo, ni podemos estar esperando la llamarada de fuego cuando Dios está en la sutilidad del viento, cuando el profeta dice que lo encontró en ese viento suave que casi era podríamos decirlo impenetrable ante su acontecer y que casi o muy poco lo percibía y encontró a Dios allí. Eso es importante. Eso hace de verdad el crecimiento espiritual, yo creo que más eficaz, más evidente para con nuestra vida y nos ayuda a crecer. Entonces yo creo que estamos llamados como San José a crecer. A mí me fascina San José porque si ustedes se dan cuenta, además del silencio, yo creo que los aconteceres extraordinarios no se ven manifestados más que cuando el ángel le habló a través de los sueños, pero sin duda muestra una vida ejemplar y una vida de convencimiento. Yo digo, a San José le bastó con que Dios le hablara una vez. Le dijo, no temas tomar a María como esposa porque el hijo que soy en su vientre es obra del Espíritu Santo y no necesito más respuesta. O sea, no necesito ni siquiera más que ni me lo repita, porque estoy convencido que es tu voluntad, Señor. Y eso se logra, de verdad, yo creo que con una determinación real de la fe. Sí, hay muchas cosas en la vida espiritual, en muchos grupos de oración pasa. Créanme, cuando Dios quiere manifestar algo en su divina voluntad, por eso esté su director espiritual allí, quien le diga, quien no sea una capacidad, porque luego los dones y carismas y gracias se convierten en que yo soy el non plus ultra de los dones y el más capacitado y a donde pongo la mano sano y soy lo mejor y cuando llego quiero que me extiendan una alfombra roja donde me reciben y donde particularmente pongo unas pretensiones para ir a ese lugar. Tiene que ser en un hotel con suite, con la crema dental tiene que ser de este estilo, para poner un ejemplo no solo en los dones sino en los carismas recibidos de Dios. Y yo digo, aquí falta la humildad, y una característica real de la vida interior espiritual es aquel que se muestra humilde. Y humilde no quien se achanta ni dice nada, sino quien sabe realmente recibir las cosas y responder frente a ellas, donde ha entendido profundamente, ¿cierto?, de que no es Él quien obra, que es Dios quien obra a través de Él, y que todo cuanto recibe, que toda adulación que recibe, no proviene enteramente para Él, sino que es realmente el accionar de Dios para con su vida. Más allá entonces, crecer espiritualmente, que era el tercer punto que hoy tocábamos, nos debe llevar a eso. Miren, no estemos nosotros detrás de la revelación o aquella persona que pareciese la posee Dios o le posee la Virgen y hablan a través de ella. Cuando eso suceda, bendito sea Dios y gloria a Dios, porque no estoy eximiendo eso. Es más, yo he evidenciado muchos de este tipo de experiencias, pero que yo no me envicie. Literal, hay gente que se envicia en querer buscar este tipo casi que videntes, por utilizar la palabra, pero como si dentro de la nueva era y todo esto estuviéramos hablando de un tipo de medium donde tú recurres como si fuera una bola mágica. ¿Qué debo decidir? ¿Dónde está la fe? ¿Sí? Pueda que Dios te dé una orientación a través de signos y por eso tu vida interior tiene que moverse al descubrimiento de los sentidos espirituales. Pero Dios no te dice, ve allá, compra esta casa, haz esto, tu carro lo vas a comprar de este color rojo. No hay determinismo, porque Dios ha querido obrar sobre nuestra vida y sobre nuestra espiritualidad la libertad. Y cualquiera de mis acciones, si existiera el determinismo o un sesgado o accionar determinado, no tendría por qué obrar en nosotros el discernimiento y la fe. ¿Qué es la fe? La fe es, como lo define el Catecismo de la Iglesia Católica, es la certeza de lo que no vemos. Yo no tengo nada para adelante, pero voy creyendo en el Señor. ¿Cuál es mi seguridad? A veces me aferro a una seguridad donde es alguien que me tiene que decir qué hacer y te haces dependiente. Créanme, he conocido personas que están dependiendo todo el tiempo
de alguien o le llaman por teléfono o cuéntame qué hago, qué determino. O sea, es impresionante. Yo digo, ¿dónde está la fe, la confianza en el Señor? ¿Dónde está la disposición real de que yo voy, oro, Señor, te pido, ayúdame a discernir, a tomar la decisión y que Dios te sorprenda? Hemos perdido la capacidad de que Dios nos sorprenda en el camino. El tramo que Jesús hace es un tramo de acompañamiento en el cual vas a lograr encontrar momentos altos, momentos bajos, momentos en los que no sabes ni siquiera qué estás haciendo, o momentos en los cuales, cuando ayer hablábamos de que Jesús es mi norte. Cuando yo entiendo que Jesús es mi norte, no sé con qué me voy a encontrar adelante, pero estoy dando pasos de fe. Voy acompañado por Jesús, lo demás me sobra y me basta. Ah, Padre, es que usted va a ser un sacerdote, por poner un ejemplo, que alguien me diga, usted va a ser un sacerdote, no sé, espérese que se me ocurra algo por decir un ejemplo. Usted va a ser un sacerdote que va a llegar a ser obispo. Yo digo, no, o sea, no me interesa en este momento de mi vida, porque estoy haciendo parte del caminar con Dios y porque quiero que Él me sorprenda en el camino. Quiero dar pasos de fe, lanzarme al abismo sin saber qué me va a esperar allá abajo y dejar que Dios me sorprenda. Eso nos ayuda de verdad el crecimiento espiritual, la oración contemplativa, el abandono. Y algo tuvieron los monjes, y la vida eremítica era el poder abandonarse en Dios. A nosotros nos cuesta definitivamente el decir me quiero abandonar. Siempre quiero tener como una señal de Dios. No está mal, no digo que está mal, porque a veces Dios, sin que tú lo esperes, mira, yo a veces, voy a poner un ejemplo, ni queriendo yo manifestarlo aquí, pero a veces no tengo a nadie aquí en la mente y el Señor me insiste, llama a esta persona, escríbele algo, dale este mensaje, y yo como que doy vuelta, se me olvida. En estos días estaba con un amigo que se llama Eli, y el Señor me dijo por la mañana, yo dije, bueno, ahorita lo llamo o tal. Después otra vez, y a la tercera vez me dijo, wow, Padre, ¿por qué me llamaste? No te imaginas lo que estoy pasando, y ese mensaje responde a lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Entonces son ese tipo de cosas que no se buscan, que no estás tú agotando de verdad como que recurso, manera, sino que Dios simplemente deja obrar sobre nuestra vida. Sí, así como nos dice Lore allí, la Eucaristía nos quita el velo de la ignorancia y nos revela el amor de Dios. Si Dios te está amando tanto a ti, ¿para qué más cosas? Si Dios te está amando a ti, ¿para qué querer saber, por ejemplo, el futuro? ¿Para qué querer saber quién me hizo tal brujería, quién me hizo estas cosas? Que a veces a la larga tú ora, siéntete que el Señor te liberó, te sanó, pero yo digo, son cosas accidentales, ¿verdad? Cosas que hacen parte de eso que está afuera, pero no, lo fundamental es que tú creas, que tú confíes en el Señor, que tú estés convencido, enamorado, deseoso de querer cada día agradarle más a Él, y lo demás basta. Solo Dios basta. A mí me fascina esa frase de Santa Teresa de Ávila, porque apunta a lo que de verdad es el crecimiento espiritual. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, lo demás basta. Y al final, como San Pablo decía, los demás dones no son nada si me falta el amor. Sería como una hueca campana, Señor, si me falta el amor. No digo que no están, sí. Ayer tuvimos una experiencia y la historia de José, que era un amigo de Pablo que estuvo en el Congreso. Evidentemente tú puedes palpar el don de sanación que Dios le ha dado. Y él decía, Padre, fui a una farmacia y el Señor me decía, dile a la señora que si tiene un dolor, si ella tiene una enfermedad, porque el Señor en este momento la va a sanar. Y él decía, pero ¿cómo? No la conozco. Y la señora no se veía que estuviera enferma, pero él con todo el temor le insistió y le dijo a la señora. La señora le decía que no podía abrir la mano porque tenía túnel carpiano. Y le digo, y la tenían que operar y estaba muy, muy grave. Y le digo, sí. Y le digo, en nombre de Jesús vas a quedar sana en este momento, porque el Señor me lo ha mostrado en el corazón. Es una historia mucho más larga porque él no era creyente, él realmente estaba experimentando otros tipos de procesos de espiritualismo y toda esta cuestión, pero el Señor lo llamó en un momento así y el Señor le ha otorgado este don, y como lo decía, no es una capacidad, es a quien Dios se lo quiera revelar, a quien Dios quiera sanar, no a quien yo quiera sanar. Y él le decía, abra la mano, y dice que había una patilla, una sandía, hablamos acá, y el Señor le pedía que le dijera a la señora que la tomara con la mano abierta. Y fue impresionante. Yo creo que ese tipo de cosas Dios las hace y las permite de verdad para que tú estés convencido de la fe. Ahí está mi hermano Pablo, que de verdad quedé fascinado. Ayer tuvimos un encuentro maravilloso
yo caí plácidamente en la cama, dormí así como tranquilo, como lleno de la acción del Espíritu Santo, porque fue un momento bien efusivo, bien especial, bien bonito y muy edificante. Entonces, este tipo de cosas suceden, pero que no sea lo fundamental. A mí mi fundamento es Dios, o sea, lo que yo pretendo, lo que yo busco es Dios. Que no vaya detrás de los milagros de Dios, sino que busque al Señor de esos milagros, que me quede con el Señor, que eso es lo más importante. Lo demás accidental, y si Él lo quisiera dar. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Eso tenemos que decirle al Señor, si tú quieres. Si no, es tu voluntad. Gloria a Dios, te quiero a ti. A mí me gusta, bueno, San Juan de la Cruz también tiene otro poema, ¿verdad? Maravilloso, bien especial, que él dice así, ¿no? En esas oraciones contemplativas tan profundas que decía: un día cuando oraba, el Señor me dijo así: hijo mío, yo te quiero, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Y él le contesta: Señor, ¿qué podría pedirte que fuera mejor que tenerte a ti? Te quiero a ti, solo a ti. Wow, tú te quedas como que flechado, porque ha entendido espiritualmente dentro de su vida interior de que querer, o sea, de tenerte a ti, Señor, es lo más maravilloso que podemos tener. El resto sobra. El resto de manifestaciones las da Dios cuando estamos empezando a caminar, para comprobar, porque a veces somos tan tercos, para comprobarnos que está allí con nosotros. Así que nada, muchas gracias por compartir este ratico. Hoy nos extendimos un poquito, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, gracias por acompañarnos. Oren, ¿verdad?, por todo el apostolado digital. Ahí estábamos con los padres que estuvieron súper buena onda, decía Borre de México, súper acogedores, súper especiales con nosotros también. Y queremos unir fuerza, unir capacidades también, que el Señor nos ha regalado estos dones tan maravillosos. Unir también nuestros instrumentos. Estamos hablando de todo, de las cosas que poco a poco nos vamos haciendo también para continuar con la evangelización digital. Gracias de verdad a todos los que nos apoyan. Ahí está Lore, Zulma, Pablo Cifuente, con la música, con la evangelización de la música, con los instrumentos. Ustedes no van a creer, hasta con los datos del teléfono también, para poder seguir este proceso de evangelización, con todo, con la obra de Padre Pío también que estamos llevando a cabo, que se va consolidando, que hay muy buenos proyectos de parte de los jóvenes también, queriendo allí con Aura, con todo su apostolado, que seguramente se vendrán grandes cosas, pero que, como digo, querramos al Señor, lo querramos solamente a Él, que nos dará lo demás. Que el Señor hoy, a través de San José, bendiga a cada uno de ustedes, les regala a sus familias permanecer en su amor. Y Señor, ¿qué podría pedirte que fuera mejor que tenerte a ti? Te quiero a ti, Señor Jesús. Y hoy queremos solamente que tú estés en nuestra vida, que seas tú lo más importante. Bendiga al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga. Gracias a todos de verdad por estar allí siempre conectados, por hacer parte de esta familia maravillosa, y que Jesús de verdad les siga guiando. Un fuerte abrazo. Chao.